Bueno, hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista y bueno, te quiero presentar brevemente. Javier es un artista en vidrio, el más destacado de España, y él es un artista que se formó de manera autodidacta. Comenzó trabajando en la vidriería del padre, apilando vidrios y jugando un poco con los volúmenes y las formas, y hoy es un artista internacionalmente reconocido y que vive de su arte hace más de 20 años. Bueno, Javier, un gusto. Gracias por este encuentro. Para mí también, y saludarte, aunque sea desde la distancia, eh, después de algunos años que nos vimos aquí en Pedro Bernardo. Sí. Para mí es un placer volver a conectar contigo y te lo agradezco. No, bueno, muchas gracias. Sí, para mí también. Al final, claro, yo había ido a Pedro Bernardo a conocerte, a conocer el taller, conocer tu casa, y al final esa entrevista nunca la terminé publicando, yo no la había grabado, quedó pendiente, y bueno, me parece un muy buen momento para que lo podamos hacer de manera así, aunque sea a la distancia, más dinámico. Sí, ahora también viene muy bien por todo esto del confinamiento, etcétera. Yo creo que tienes razón, es un buen momento. Claro, porque uno, bueno, dispone de más tiempo, todos están en sus casas y bueno, vamos a aprovechar esa situación. Y bueno, Javier, ¿querés contar un poco cómo fue que comenzaste? Tu padre tenía una vidriería, tú trabajabas ahí, y cómo fue esto que surgió de empezar a jugar con los vidrios. Bueno, contanos un poco. Bueno, pues empezó, pues como yo digo, por accidente, ¿no? O sea, fue una casualidad de que pues, llegó a mis manos un folleto, lo que es un trístico de 3 hojitas de la obra de Joaquín Torres Esteban, que fue, pues dijéramos, el pionero haciendo escultura en vidrio en España, concretamente con láminas de vidrio, con vidrio laminado. Y aquello, cuando yo lo vi, pues me impresionó. Dije, bueno, pues casi inocentemente, sin saber un poco dónde me estaba yo, en qué barros me estaba metiendo, pues dije, veía unos cubos y yo entonces no tenía conocimiento de arte ninguno, y simplemente para mí me pareció como algo muy simple, muy básico para poderlo realizar, ¿no? Es decir, porque yo tenía mucho dominio de trabajar en material cortándolo, porque fabricábamos una serie de espejos decorativos que se hacían con muchas formas, y yo pues era el que realmente cortaba para una plantilla de unas 20 personas, ¿no? Entonces yo tenía mucha habilidad con eso. Y simplemente esa cosa que dije, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues directamente me puse a investigar. Dije, bueno, ¿qué me separa a mí de poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y simplemente lo que observaba era cómo se unía, cómo se pegaba aquello. Y simplemente así, con esa cosa, pues empecé a experimentar, a averiguar, buscando pegamentos que fueran un poco, que fueran translúcidos y transparentes y todo esto. Y simplemente me acerqué a una ferretería y, bueno, ¿qué es lo que hay por ahí para que pegue? Y me dieron aquel quite que se pegaba para los vidrios que se rompían de los vasos, de las copas decorativas y tal. Y con eso empecé, porque el asunto es que estaba la técnica toda por desarrollar. Porque Joaquín lo que hacía era pegar con unos puntos en las láminas, las uniones, pero se filtraba el polvo, el agua, toda aquella cosa. Pero el hecho técnico no limitaba la obra de arte, ¿no? Porque para mí es más importante la creación que la propia técnica, ¿no? Y se ha dado mucha importancia en el vidrio por la técnica, ¿no? Entonces yo pienso que una obra de arte lo que primero transmite es la fuerza de la propia obra, ¿no? Entonces yo empezaba a bucear y directamente intuí que no era importante la técnica, que habría que superarla, lógicamente, sí. Pero lo que importante era la inmediatez, que con unas láminas industriales se pudieran hacer pues, volúmenes que se asociaban a la escultura, ¿no? Y con esa cosa empecé. Buenísimo. Y empezaste con eso en el ámbito en España, no había mucho más de gente que estuviera trabajando el vidrio en ese momento. O sea, ¿con quién tomaste contacto? ¿Cómo bueno, fuiste? En principio no pude tomar contacto prácticamente con nadie, porque lo que estaba era Joaquín Torres Esteban,
Sí. y también Pedro García, ¿no? Que bueno, ahí yo no quiero entrar mucho porque tampoco conozco muy bien la historia, pero se supone que entre ellos tuvieron una relación y, bueno, pues tal, pero yo no comunicaba con este Pedro García, bueno, pues porque no se dio la ocasión. Sí. Entonces, directamente yo empecé a investigar y tal, hasta que tuve la posibilidad de, en ese folleto que apareció en mis manos, pues lógicamente el Torres Esteban, Joaquín, tenía un taller en Madrid, en Jorge Juan, en todo el centro de Madrid, y una galería de arte que era Torres Begué. Esa galería la tenía una señora que lo que exponía allí, él era el propietario, pero la tenía, como dijéramos, arrendada, alquilada, lo que fuera, Sí. y esta galería se dedicaba a hacer exposiciones de arte, pintura, escultura, pero también tenía una parte permanente de la obra de Torres Esteban, ¿no? De Joaquín. Bien. Y entonces yo pues aparecí por allí, me comentaron, pues mira, no estaba concretamente haciendo una exposición, no sé si era en Bélgica o donde fuera, entonces claro, para aquello a mí ya me enganchaba mucho, ¿no? Porque, bueno, Claro. esto ya Vamos es para Bélgica. Digo, esto me pasa. Y entonces a partir de ahí, pues nada, quedamos, me dijo que estaría como en una semana, me dieron un contacto, le llamé y me recibió. Entonces para mí fue muy impactante, porque claro, llegar a este lugar, que era un piso clásico en Madrid, ¿no? Con techos de 3 metros, etcétera, Sí, y tal, sí. donde todo el piso era su estudio, su taller. Entonces ver un personaje como Joaquín, el que lo ha conocido, pues me impactaba mucho porque era una persona que era un chalequillo, muy artista, había sido director de publicidad bueno, de temas de escaparates, de Corte Inglés, y era una persona con mucho rodaje, muy preparado y además un tipo bastante simpático y muy bien. Y bueno, parece ser que le caí en gracia, pues, bien, y ese fue el contacto, pero realmente él no me podía enseñar nada de técnica porque no la había, o sea, simplemente era cómo se pegaba. Y yo ya Claro. eso Lo tenías superado, claro. lo había encontrado, pues, casualmente había encontrado que eso se pegaba con pegamentos que pegan con luz ultravioleta y bueno, y en aquel caso se aplicaba un punto que era como un punto de soldadura, pero que pasaba lo que comentaba anteriormente. Y a partir de ahí, pues nada, esa fue la presentación. Yo ya estaba, lo mío es que fue muy, muy rápido, ¿no? Porque yo a través de eso, quiero decir que a los 6 meses de descubrir que yo podía hacer algo con aquello, Sí. Ya estaba exponiendo. O sea, a los 6 meses ya hice mi primera exposición y expuse 20 obras que luego finalmente han estado en museos y en exposiciones. Entonces, Esa exposición la gestionaste vos, ¿cómo conseguiste lograr el espacio en ese bueno, breve esta tiempo para...? exposición la realicé en el centro cívico, entonces era así, ahora son centros culturales, Sí. en mi propia ciudad, en Alcorcón. Entonces hablé con el coordinador de la sala, bueno, me dijo que sí, que me dio una fecha y llegué a esa exposición con 20 obras, en la cual la inauguración estuvo Joaquín Torres Esteban y ya para mí aquello fue también como un respaldo, como una cosa así. Un señor que ya tenía un currículo amplio, que había estado poniendo en Nueva York, no sé qué, pues yo ya me sentía un poco más artista, si cabe, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nada, tuvimos una pequeña relación, después tuve la suerte de que esa exposición me llevó a otra y tuve la gran suerte de que un coordinador de exposiciones de la Caja Rural, o sea, la Caja provincial de la CAN, de Alicante, sí. Pues me invitaron, no, perdón, primero me invitó el Centro Cultural Villa de Móstoles a hacer una exposición, no, estoy liando, perdón, no sé cómo surgió, que me invitaron a exponer en la Biblioteca Nacional de Madrid. Entonces allí hice mi primera exposición, después de esta que estoy contando, y se contactó conmigo el coordinador de esta caja de ahorros y me propuso una exposición itinerante por 9 provincias de Alicante y Murcia, ¿no? Estuve en Alicante, en Elche, en Alcoy, en Villena, etc. Y eso, claro, me dio tanta prensa, tanta mediatez, que claro, me pagaron todo, viajes, transportes, tal,
Entonces yo ya me sentía grande, ¿no? Decía, Sí, bueno, sí, esto, sí. esto Esto que es lo pasa aquí, mío. Qué bueno. entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, fue un poco así. Luego aquello, sí, muchas exposiciones, pero realmente no vendí una obra. Una obra la vendí, mi primera obra la vendí, pues dijéramos un poco seriamente, a los 10 años de empezar. Bueno, o sea, ¿vos Entonces, seguías en paralelo trabajando en la vidriería de tu padre mientras hacías las obras todo claro, ese pues tiempo? claro, lo que pasó es que yo, bueno, lo de mi padre fue un negocio que fue de familia, de mi padre, pero yo cuando fui al servicio militar a los 20 años, pues falleció mi padre allí, ¿no? O sea, yo Mm, estaba en la mili, entonces mi hermano mayor, que me saca 4 años, pues sí, bueno, él tenía unas ideas, yo otras, y no éramos muy compatibles, ¿no? Entonces yo cuando volví decidí independizarme y claro. entonces monté un taller industrial de cristalería con Julia, con mi esposa, ¿no? Mi mujer. Sí. Y entonces a partir de ahí, pues yo conseguía financiación para hacer estas esculturas, que en un principio las hacía para mí, pero no para mí. Yo siempre tenía la idea de llegar a hacer algo con aquello, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, yo dije, bueno, esto no es inmediato, ¿no? Me puse unos años para arrancar y un máximo de 10 años para ver si realmente yo podía vivir de aquello. Si no, bueno, pues era algo que me lo voy a quedar a nivel personal. Pero es que yo claro, invertí mucho, sí, dedicé mucho tiempo, y entonces decir, yo hacía el taller familiar era el día a día para vivir, para sacar una familia adelante, un hijo que hizo ingeniería aeronáutica, Patricia, etcétera, y a la vez buscaba tiempo, las noches, hasta 4 o 5 de la mañana, trabajando, investigando sobre la escultura para hacer aquello. Porque si revisas mi currículum, verás que todo fue muy rápido, ¿no? O sea, yo a la vez que estaba haciendo eso, sí. me invitaron también a una exposición en París, estuve trabajando un año para hacer aquella exposición, no vendí una obra, como te digo, hasta los 10 años no empecé a ver ingresos. Pero Claro, claro, yo me pude permitir todo aquello por mi trabajo en claro. el taller familiar, bueno, en este caso, en este taller que ya era mío, y buscar, bueno, pues materiales y cosas para hacerlo. Pero mi idea era aquella. Y finalmente todo eso pasó que a la larga yo ya cuando empecé a tener ciertos resultados, ¿no? Incluso con Takako Sano, que me invitó durante 7 años a exponer una exposición que hacía itinerarios por Japón, Tokio, Nagoya, etcétera. Pues entonces yo ya empecé a ver que había ingresos y no podía estar algo frente a eso. O era una cosa o era la otra. Porque ella era coleccionista de arte. Ella era no coleccionista, ella lo que Era, era comisaria, lo que se dice como sí, comisaria, de una exposición que patrocinaba Yamaha, la de la música, y itineraba por 7 ciudades en Japón, Tokio, Mamasu, y esto estuvo durante 17 años. Ella consiguió ese patrocinio y lo sí, mantuvo durante 17 años. Entonces ella le llegó información mía y vino a conocerme. Y a partir de ahí hicimos muy buena relación, no sé por qué también, y el caso es que ella me invitó desde que me conoció hasta que la muestra acabó. Eso fueron 7 años en el cual ya perdió el apoyo o ella ya no quería seguir claro. y durante 7 años tuve la gran suerte de que todas las obras que ella se llevaba para esa muestra pues acabaron vendidas en Japón, ¿no? Entonces, claro, yo ya tenía Claro, ingresos, tenía esto, y yo ya veía que no podía ser. Entonces yo dije, bueno, aquí quiero seguir siendo un claro, industrial, porque yo no era siquiera un artesano, nosotros poníamos el vidrio para ventanas de edificios, no era claro. ni vidrio artística, ni nada, todo esto, simplemente era la cristalería más industrial y más básica que se puede tener, que es cortar vidrios, poner ventanas y algunas pequeñas decoraciones, ¿no? Sí, sí, Entonces, yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Voy a seguir como esto, aunque yo ya lo tenía ahí, estaba un negocio hecho. Claro, mi padre continuó, luego nosotros, y llevamos 30 años en ese mundo, ¿no? Pero yo decidí cerrar todo aquello y dedicarme exclusivamente al arte. Entonces, no vine tampoco con ningún apoyo de dinero, sino simplemente que aquello me permitió liberarme, pero necesitaba seguir vendiendo al día siguiente pues, para poder
poderme dedicar como artista, ¿no? Qué Y entonces presión. fue un paso difícil, duro, Sí, pero con mis 45 años dije, bueno, se acabó y yo ya me retiré de ese mundo que para mí me liberó en el sentido de decir, bueno, yo con 45 años me sentía como vulgarmente se dice, jubilado, ¿no? En el sentido de que hacía lo que quería, hacía claro. arte, Disponías de pero tu tiempo. no tenía una seguridad de qué iba a pasar al próximo mes o al próximo año. Pero así ha Sí. seguido hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco así, ¿Y una esa pincelada. decisión la tomaron en familia con tu mujer? ¿Ella te apoyó al 100%? La decisión la tomé yo siempre porque mi familia, en este caso mi mujer, porque los niños eran más pequeños, Sí, siempre me apoyó. Dijo, lo que tú creas que debes de hacer, pues yo encantada. Entonces fue bien, una decisión difícil, la tomé yo, lógicamente una decisión que era muy apegada porque también mi familia, como, bueno, pues mi madre, mis hermanos, decían, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? claro, sí, sí. ¿Eso qué es? Esas Te láminas. vas de lo seguro. Claro, y además esas láminas que tú pones, ¿eso es arte? ¿Eso qué? No lo entendías, ¿no? Claro, Entonces, claro, era algo como muy extraño. Y decir, vas a perder esto que son 30 años de negocio, de familia, que para aquí, que para allá. Y entonces yo me enganchó tanto que yo claro, lo veía tan posible y que además hice tantas obras tan deprisa, tan rápido, que lo que, viendo un poco lo de la técnica de antes, no me preocupó tanto la técnica, aunque sí que ya siempre la estaba superando, pero yo lo que quería era hacer obra. Yo entendía que era la obra la sí, que tenía la fuerza para hacerte un nombre como artista. La técnica vino mucho más tarde. O sea, la técnica fue evolucionando hasta hoy. O sea, hasta hace 2 años no he decidido sí. que más o menos la técnica la tenía superada. Entonces, ahora, después casi de 30 años, puedo decir que la técnica ya no es algo me preocupa, ¿no? Ya es Claro, simplemente que no está puedo evolucionar superado. más con las técnicas actuales que hay, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Y que además todo es muy manual, o sea, no hay ninguna Sí. tecnología. Y en tu familia, vos decís que, claro, no podían, ay, mira, me impresiona, no te lo puedo mostrar, pero estamos hablando y en el balcón tengo un árbol y estoy viendo un ave así, de estas de grandes que te había mandado una fotografía, porque quiero contar que Javier es aficionado también a las aves y en su tiempo libre él toma fotografías de ave y esto se ve reflejado en tu obra, es una inspiración para vos. Sí, pero realmente esto tampoco es muy así. O sea, es decir, a ver, yo siempre he partido incluso claro, yo me empecé a trabajar la escultura, como están comentando, en Madrid, pues hace 33 años, ¿no? Y el tema de aves es cuando me he venido aquí a Pedro el Marco, a mi pueblo donde nací, donde ya realmente vivo, tengo mi taller, mi casa, estoy en una finca en el campo, Ujú. y entonces aquí descubrí ese mundo, ¿no?, de las aves. Pero es decir, toda mi obra está muy relacionada con el movimiento, ¿no? O sea, es decir, son obras muy aéreas, muy Sí, espaciales. En un sí, principio, si ven los títulos, era Galáctica, Interestelar, todo esto, te lleva un poco al espacio, a un mundo submarino, etcétera. Y yo toda mi obra la hago yo no me inspiro en aquello que veo, sea un ave o sea un paisaje. Yo parto de un papel en blanco y voy haciendo unos trazos y voy generando la obra. O sea, que la obra no surge de aquello que veo y me da una inspiración, no. claro. Es que hago una obra y podríamos decir que desde mi primera obra es la que ha abierto hasta hoy, que tengo aproximadamente 800 obras catalogadas, ¿no? Es decir, entonces, cuando hago una obra, Sí, estoy visualizando otra. Y esos trazos que hago en el papel me llevan de unas a otras. O sea, es un poco un ciclo que si se pudiera estudiar bien desde el principio, sí. se ve muy bien en el desarrollo de los dibujos, ¿no? La Entonces, evolución, como eh, una va claro, llevando a la otra. eso es. Entonces, la obra parte de ahí. Lo otro es algo personal que luego pues se asemeja, ¿no? Entonces, por ejemplo, últimamente, hace como 2 años, hice un águila en un tamaño muy grande, una extracción figurativa, que eso es un capricho, ¿no? Entonces sí lo puedo relacionar bien. Si yo quisiera ahora, diría, Sí, bueno, pues veo ese ave o estudio el movimiento de las alas, del movimiento claro. del ave, y lo puedo plasmar, entre comillas, en el vidrio. Pero no es lo que busco, porque mi obra es siempre abstracta. No quiero ni que sea,
Porque, bueno, yo tuve una etapa, estamos mezclando muchas cosas, pero bueno, es para decir mucho en poco tiempo. Sí, estamos contando, sí. Entonces, al principio, mi obra fue real, o sea, porque no conocía el arte. Entonces, mi primera obra fue titulada Jarrón, que es un jarrón chino que había en casa, traté de copiarlo y vaciarlo con las láminas de vidrio. Entonces, pero rápidamente surgieron obras dentro de la figuración abstracta y de la abstracción. Entonces estuve ahí un año y pico luchando con eso hasta que decidí que mi obra iba a ser toda abstracta. Entonces, puedo hacer figuración o incluso realismo, entre comillas, porque es una técnica que tampoco se presta mucho para eso, pero no es lo que me interesa. Me motivaba la abstracción, donde todo lo que surge es porque lo llevo dentro, por decirlo de alguna forma. Lo he creado en ese papel en blanco y finalmente no se asocia a nada real. No tengo una pista o una base para crear, porque si vemos lo que estamos viendo del pájaro, bueno, veo el movimiento, copio más o menos el movimiento y lo interpreto. No, yo aquí no existe nada, y cuando tú al final, por ejemplo, esta obra que tengo aquí al fondo, pues realmente es mía, o sea, no hay nada donde se puede inspirar, que se puede asociar o motivar en movimientos aéreos. Pues hay algo ahí, o sea, eso ya está incorporado en vos y de alguna manera sale y se ve en las obras. Y luego ya la gente interprete la obra, eso me parece genial, cada uno ve una cosa, cada uno la puede interpretar, le puede dar una lectura, pero realmente yo no soy un artista que doy lecturas a mi obra. O sea, yo no me dice, bueno, ¿y esto qué es? Pues simplemente es una abstracción y es un volumen. No me gusta decir, puedo darle una interpretación, puedo darle una lectura, pero como no estoy buscando nada que se relacione con una realidad o con una figuración, pues lo dejo al libre. O sea, no pretendo explicar mi obra. O sea, mi obra se explica por sí sola. Ella transmite o no transmite. Y ya está, ese es mi trabajo, ¿no? Lo único que busco dentro de eso, por ciertas formas que me identifiquen, y el color, bueno, es algo que está ahí, ¿no? Pero realmente cuando el espectador ve mi obra, la tiene que asociar conmigo, pero sobre todo por mi forma, ¿no? Por lo que estamos hablando, porque normalmente yo no hago una obra que sea muy cubo o tal, sino son obras abiertas, aéreas, volúmenes que aun teniendo mucho peso siempre libero de esa presión, ¿no? Los títulos lo dicen, espacio abierto, etc. Y decías que a tu familia, no solo, bueno, tu mujer te apoyó, pero tu madre y tus hermanos, esto de por qué te vas a dedicar al arte, vas a dejar algo fijo. ¿Había en tu familia algún artista o alguien que vos conectes que tenga que ver con esto, o surgió propio? No, en mi familia no hay relación de artistas, ni siquiera hoy, o sea, es decir, es algo que no había donde beber, o sea, o donde tener una pequeña explicación, o decir, bueno, yo que veía a mi tío pintar, bueno, podría decir, pero yo creo que no me influyó absolutamente nada, un primo, o sea, un tío pues, político, no sé cómo se dice, que estaba casado con una hermana de mi padre, que le veía como veces al año, pues sí pintaba, ¿no? Pero, bueno, solamente le vi un día pintando ahí en su casa y era paisaje, ¿no? O sea, claro. No va por ahí. Y vos no te formaste académicamente. ¿Cómo fue todo tu proceso, digamos, de conexión con el arte? ¿Cómo fuiste aprendiendo, leyendo, conectando con artistas? ¿Cómo avanzaste en ese recorrido? Bueno, pues fue solitario, o sea, muy solitario, ¿no? Porque realmente, como te digo, aquí no era un país donde hay mucha artesanía, eso sí lo tengo que decir. Bueno, yo digo por artesanía, pues aquello que conocemos como la vidriera, pero yo jamás he querido que se me vincule un poco a eso, pero no porque no tenga yo en contra nada de todo aquello, sino simplemente porque yo pretendía ser escultor. O sea, yo cuando empecé a ver escultores, como Chillida, Henry Moore, etc. No sé, empecé a comprar libros, empecé a comprar muchísimas cosas, fui a la biblioteca de Reina Sofía, del Museo de Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo aquí. Bueno, me movía la escultura, la que conocemos, ¿no? Dijéramos los clásicos del siglo XX, pues como todos estos que he comentado, ¿no? Brancusi y todos aquellos. Eso es lo que a mí me enganchaba. Yo no veía el arte de la vidriera, pues bueno, el arte de la vidriera lo conocía porque el taller
conocía vidrieros que se dedicaban a hacer vidriera artística y tal, pero no era mi objetivo, ¿no? Entonces yo siempre era eso. Entonces siempre miré ahí, busqué libros, me suscribí a revistas de arte y todo eso, ¿no? Entonces yo trataba de que mis obras fueran esculturas sin más. Lo único que era el material, ¿no? Que era vidrio. Y el vidrio, pues claro, cuando yo empecé a moverme y a buscar galerías donde... Bueno, tengo que decir que, claro, como no venía de ese mundo y en el mundo del vidrio no había ese mundo de galerías de arte, pues sí, yo ya inmediatamente empezaba a visitar galerías por Madrid, ¿no? Y me acuerdo que me costaba, vamos, que no llegaba a entrar a una galería, porque veía una inauguración, veía en el periódico, me acercaba, y la gente entraba a la inauguración, y para mí aquello parecía que no estaba para mí, o sea, que era como para invitación o para gente de no sé qué. Entonces yo me quedaba allí en la esquina mirando, deseando, y no me atrevía a dar el paso de entrar a esa galería a hablar con ese director o con lo que fuera. Claro. Y bueno, hasta que finalmente me atreví y entré en una galería, empecé a, mire, yo hago esto, esto no me interesa, esto no, tal cual. Bueno, pues nada, otra, tal cual, hasta que una galería me dijo, ok, me gusta. ¿Ahí en Madrid fue eso? En Madrid, en la Galería Quórum, que luego pues, durante muchos años está en Callao, en todo el centro de Madrid, sí. Y me dijo, vamos a hacerte una exposición. Y ahí empezó todo, o sea, un poco esto, luego yo pues empecé, bien, no sé si, bueno, empecé a viajar por Europa, pero siempre yo directamente. sí. Bueno, en este caso tuve una ayuda que luego salió un poco mal, pero bueno, era un checo que se llama Jorge Kolar, que apareció por aquí por Madrid y en la República Checa representaba a ciertos artistas, y entonces quiso representarme y empezamos a viajar por Europa. Entonces, claro, a mí eso me dio mucha posibilidad porque él hablaba 4 idiomas, yo solamente español, yo no hablo inglés, pero de la mano pudimos recorrer pues toda Europa, además en 2 o 3 ocasiones. Y entonces visitaba las galerías, los museos y empecé a empezar a darme a conocer, ¿no? Antes lo hice solo en Madrid. Claro. Bueno, fui un poco todo eso. Pero generalmente yo empecé, como te digo, como autodidacta y me fijé en el arte contemporáneo. Y desde entonces yo siempre he querido que se me relacione como un escultor. Y cuando hablaba con las galerías me decía, bueno, es que el vidrio y tal, oiga, vidrio, no. Pero al final cuando lo veían, entendían que no era el vidrio clásico que conoce la gente y entonces lo asociaban muy fácil a la escultura. Entonces, pues también les enganchaba de alguna manera. Yo conseguí hacer exposiciones, ya no tanto en el mundo de las galerías de vidrio, que aquí no existían, y yo me dirigía a las embajadas de cada país, oiga, ¿qué hay? ¿Qué galerías hay de vidrio? En tal, pues lo sabemos, no lo conocemos. Entonces, en esos viajes que hice en situ a los países, pude ver que había ciertas galerías de vidrio, pero no me interesaban tanto, porque a mí siempre me ha interesado la galería de arte en general. Claro, de escultura, no tengo por qué estar etiquetado o metido en un mundo donde solamente se expone el vidrio, no. Yo quería que mi obra fuera abierta y así era, ¿no? Entonces, yo me dirigí a galerías de arte, más complicado porque no hay una cultura sobre vidrio, pero conseguí algunas donde, y a la fecha pasa lo mismo, donde pongo pues, con escultores, con pintores, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que más me motiva a mí. Claro. Y lo que he conseguido es decir, bueno, introducir el vidrio de alguna forma dentro de mi círculo en galerías que jamás hubieran expuesto vidrio como lo conocemos, ¿no? Claro, el vidrio. sí. Y en estos más de 20 años de carrera, en todos los países que expusiste en galerías, ¿dónde fue donde más vendiste vos? Bueno, ¿dónde se recibe mejor o tienen la costumbre de comprar? Primero yo he recorrido como más un poco Estados Unidos, como estaba comentando antes, Japón, tengo obra en galería en Shanghái, en China, aquí en Europa, pero realmente empecé por ahí, bueno, iba vendiendo algunas aquí, allá, pero donde realmente me he descubierto un gran coleccionismo ha sido en Holanda. En Holanda hace como, bueno, esto se ha parado, pero hace como 10 años o un poco más, 12 años, 13,
resulta que hay una galería que se llamaba The Glory y Seven, que es una estaba en La Haya y otra de Oosterwijk, y estos me invitaron para exponer en su galería, ¿no? Entonces, hacía una exposición anual, o sea, hacía 2 exposiciones al año, una en La Haya y otra en Oosterwijk, porque eran 2 sedes. Sí. Entonces, claro, esta gente, en la primera exposición, pues fue impresionante, ¿no? O sea, porque allí empezó a aparecer, no sé, y pues me vendieron como el 70-80% de la exposición, ¿no? Y entre ellos, una de las piezas más caras que yo he podido vender, pues no sé si hablar de precios, pero bueno, una pieza de 200 y pico, sí. Y entonces hay un gran coleccionismo, ¿no? Porque y aunque no haya un gran coleccionismo de gente que colecciona artistas o sea, arte en vidrio, sí, habitualmente, ¿no? O claro. gente, ¿no? Así, pues la gente en general le encanta el vidrio, porque si tú viajas por Europa, por Holanda, por Amsterdam, pues verás que en cualquier ventana hay un objeto de vidrio, o sea, un elemento es algo preciado. Lo que fuera, ¿no? Entonces, realmente donde yo he topado o he vendido muchísimo ha sido en esta galería. Esta galería durante 6-7 años me absorbió. O sea, que yo no podía volver a exponer con otras galerías porque hacían 2 exposiciones y yo, aparte de esto, tengo que decir que también me ayudó porque en esos años contactó conmigo Douglas, que es un brasileño, que ha sido mi manager, dijéramos, mi representante durante unos años, ¿no? Ahora ya estamos ahí en stand-by y ahora lo vamos a volver a retomar. Pero en este caso, esta galería pues me absorbió tanto que yo le decía a Douglas, oye, mira, esto no puede ser porque yo tengo que bajar este nivel de exposiciones, aún estando vendiendo y haciéndome la vida muy, muy fácil, pues porque incluso yo me daban un fijo para que yo trabajara sin problemas y que les produciera esas exposiciones, pero yo le dije, necesito tal porque estoy fuera del mercado, si esto pasa algo, me quedo fuera del mercado. Y claro, hay que tener otros lugares, otra exposición. No, y aparte, para hacer un currículo importante, necesito que mi obra viaje más. O sea, no puede estar solo en un lugar porque eso te hace cómodo, pero al final no te hace currículo tampoco, ¿no? Lo que pasa es que que las obras las trabajas vos sola. Claro, no es ni bueno para mí, ni para el coleccionismo, ni para nadie, porque al final se vende como un objeto caro, pero finalmente no es universal, por decirlo de una forma. Sí, no creces como artista. Claro, me hicieron una gran exposición con San Francis en un museo de Amsterdam. Y entonces, claro, San Francis, sabes que es un pintor norteamericano ya fallecido, que tiene una gran colección de esta gente, y en el ranking este de Agner, pues está Andy Warhol, Picasso en el 1-2, en el 100, yo en el 20, no sé cuántos mil, ¿no? Pero es decir, tuve la gran suerte de que me organizaron la galería, una exposición en este museo, con todas esas obras, parte de esas obras vendidas, que prestaron los coleccionistas, y ese catálogo que tú quieres regalar fue, no, ese no es el del MABA, fue otro catálogo, fue patrocinado por todos ellos. Entonces, bueno, finalmente, lo que quiero decir es que ahí, muy bien, al final la galería tuvo problemas, conmigo vendían muchísimo, acabó una exposición, pero no vendían bien el bronce, tal, entró la crisis, no sé qué, y finalmente cerraron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que me dejaron 2 años fuera del mercado. Y claro, como yo no tenía las demás, pues tuve que empezar a retomar con la Bata Gallery, con esto, con lo otro, y afortunadamente hoy estoy otra vez de vuelta en un ámbito de 6-7 galerías que son las que necesito, más o menos, para poder seguir. ¿Y ahora en qué países estás expuesto? ¿Estás en Avatar en Estados Unidos y dónde más? Bueno, en mi página web se puede ver, pero realmente tengo galerías, como dice la cosa Avatar Gallery en Boca Raton, Florida y en Michigan. Luego, pues, el Level Art, que es una galería de Shanghái en China, el Leo Planteu, que está en Londres, en Madrid, Van Gogh, Galería Van Gogh Art, en Holanda, que estoy trabajando con el Tenier Gallery. Bueno, algunas que se me quedan por ahí, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Entonces, claro. Ahora en este momento estoy invitado, que ha sido una sorpresa, para inaugurar
una exposición con un pintor en una galería en Alemania que se llama Continuum, que está en la zona de Bonn, en Alemania, y bueno, pues vas ahí está. haciendo. Yo ya, más que otra cosa, lo que hago hoy es, más que buscar, porque tampoco puedo, no desarrollo tanta obra para eso, porque al final hago tipo de obra, pues es ir haciendo, colaborando con estas galerías y esperando a ciertos proyectos que me puedan, no sé, que los pueda desarrollar de alguna forma, ¿no? Y las piezas, cada obra más o menos, bueno, pesan distinto, pero ¿cuánto tiempo te lleva realizar una escultura de estas grandes que haces? Bueno, a ver, yo tengo también una cuestión de cotización, por decirlo de alguna forma, en el cual ya no expongo obras por debajo de cierto precio, ¿no? Entonces eso también implica un formato, ¿no? Un formato mínimo de unos 30 centímetros, por decirlo de alguna forma. Esto lo que hace es que esa obra de 30 centímetros, depende del trabajo que tenga, puede ser una obra mucho más rápida o más tal, porque al final, si quiero una obra con mucho detalle de pulido, pues a esto, pues eso es muy laborioso, hay que ser... Porque el problema que tiene el vidrio laminado es que a la hora de tallar y pulir es mucho más exigente que un vidrio fundido. Claro. Los empalmes, cada unión de las láminas generan pequeñas micro roturas, vamos a hacerlo así, o salitas. Eso hay que hacer unos acabados muy, muy depurados y, bueno, concretamente son como 16 pasos de diferentes tipos de lijas de diamante hasta llegar al final al óxido de cerio, ¿no? Entonces es como una hormiga. Eso es un trabajo muy, muy laborioso que a nadie le interesa. Al mundo del arte eso es lo de menos, ¿no? Pero si es una obra muy acabada, por ejemplo, o una técnica vista como la que tengo aquí al fondo, que hay un trabajo de pulido y simplemente cortes de disco de diamante, bueno, pero el tema del pulido es así. Si lo quieres muy pulido, es muy exigente. Pero bueno, por decirlo de alguna forma, pues me puede llevar 15 días, 20 días, menos, más, no lo sé. Todo el proceso... Es algo es una pieza pequeña, ¿no? Sí, todo el proceso lo haces solo, ¿no? Contás con asistentes que te colaboran en el pulido. Hasta la fecha siempre lo he hecho solo porque en alguna ocasión, por ejemplo, cuando hice aquella exposición en París, ¿qué tal? Pues dentro del mundo de la cristalería industrial, pues mi hermano también tenía ese negocio, ya a un nivel mucho más industrial, con 20 o 30 personas trabajando con él. Pues dos de ellos venían por las tardes a ayudarme para pulir, que entonces no era muy, muy exigente el tema del pulido, pero eran profesionales de aquello. Pero al final me abandonaron, decían, mira, yo he trabajado 2 horas y esto esto es mucho trabajo, esto no les motivaba, no lo cogían. Entonces siempre lo he hecho solo. Me gustaría en un futuro, pero claro, es algo que me tengo que poder permitir, ¿no? Es decir, primero tener obra para poder hacer, pero sí tener algún tipo de ayuda, sobre todo con el trabajo más duro, ¿no? De pulidos y esto, porque cada día, bueno, me cuesta más, ya voy siendo un poquito mayorcito y claro, no me quisiera retirar, ¿no? O sea, yo mientras el cuerpo aguante y las ideas estén en la cabeza, pues el problema es lo físico es siempre un problema. Uno se va limitando. ¿Y qué tipo de cuidado tenés con el pulido? Que me imagino que genera mucho polvillo, ¿te protegés para nivel respiración o no? Sí, bueno, yo realmente trabajo con agua. Hay partes que son en seco, partes tal, pero generalmente es con agua todo, ¿no? Entonces, ese problema no existe, ¿no? Porque no vuela igual polvillo, ¿no? No genera polvo, ¿no? Entonces, lógicamente, aparte de ponerse una mascarilla de protección, ese tipo de cosas, de trabajo con polvo, pero realmente no se necesita nada especial, simplemente una mascarilla, pero al estar, como te digo, con agua, no se genera polvo. Entonces, no es un problema. ¿Y qué sentís que te aportó el color a tu obra, que lo fuiste incorporando? Bueno, esto realmente ha sido un cambio bastante fuerte, ¿no? Sí. Porque, como te decía, cuando yo empecé, a los primeros años, ya me surgió la idea de bueno, esta obra, fíjate, es una obra que se puede explicar bien. Es decir, cuando surgió, esta fue la primera obra que yo hice en color. Entonces, si observas, hay unas manchas de color, no es como la obra que conocen más, que tiene un color más homogéneo. Sí. Esto es simplemente
que yo ahí ya empecé a investigar y entonces cuando estaba laminando, cuando ponía el pegamento, Sí. pues echaba pintura simple, pintura Acrílica o, claro. no con agua, acrílica, y dejaba caer unas gotas sobre el pegamento. Entonces estiraba y pegaba aquello. Entonces si ves ahí hay muchos colores que están como difuminados y tal. El problema que tiene eso es que realmente donde ha quedado el pegamento dentro no se ha curado. O sea, el pegamento no seca. No cura, es como que reacciona químicamente. Hay una reacción que no deja secar el pero el exterior queda pegado. Entonces, dentro, dijéramos que no hay una fuerza de pegamento donde está la pintura, pero por el exterior te permite tallar y pulir. Claro. Pero ¿qué pasó con eso? Que al final el color era tan fuerte, tal que dije, no, esto no me gusta, porque también huía del color por color, como conocemos el vidrio soplado, de Murano, de todo esto. Como que perdía la transparencia. Sí, no, y que era demasiado decorativo, ¿no? O sea, entonces, como yo, si estábamos comentando de que mis referentes eran Henry Moore, Chillida, etcétera, son volúmenes dentro de un mármol, de un bronce, donde no hay transparencia, ¿verdad? Simplemente las dimensiones de la escultura. Entonces, esto me parecía demasiado decorativo y y entonces se quedó ahí. Eso se hizo en el 92, hasta ahora. Y entonces lo dejé ahí y finalmente, pues hasta el año 99, que empecé a investigar de nuevo y entonces cayeron en mis manos dijéramos, unos pigmentos que son compatibles con el propio pegamento. Entonces, tú puedes hacer un color y cura perfectamente con el pegamento. Entonces, ahí ya tenía un color sólido, podía ser más oscuro o menos oscuro, pero al final no eran colores así sueltos que quedan como tal, sino, si has visto mi obra, al final creo que le da un volumen, le da esa fuerza para más la escultura, ¿no? Si quiero invitar un bronce, lo puedo hacer. Si quiero invitar una obsidiana, lo puedo hacer. Si quiero invitar un mármol blanco de Carrara, quizás también lo puedo hacer. Bueno, eso es lo que tal, pero con el matiz de la luz y la transparencia. No pierdo la transparencia en el propio volumen. Entonces, claro, me da una riqueza potente, porque al final yo tengo las 3 dimensiones de la escultura, pero luego, quizás mi fuerte, lo que yo estoy quizás pudiendo añadir a la cultura contemporánea, es que tengo esas otras dimensiones que un bronce no tiene. Tengo la transparencia, tengo la luz interior, los efectos que consigo ópticos a través de la propia cabeza, el color, todo esto que creo que le hace muy fuerte a mi obra. Y ahí es donde quizás mi obra es más mía, porque anteriormente mi obra se confunde más con el constructivismo cinético, con los aluminios, con los materiales, incluso con lámina de vidrio, con Torres Esteban, con muchos tal. Pero a partir del 99, pero claro, cuando tú estudias bien mi obra, verás que eso es, pues como las referencias siempre están ahí, como el carbón, ¿no? O sea, el primero que empezó a pintar con un carbón, y después ha habido la evolución de la pintura, ¿no? Pero es decir, las láminas de vidrio se hace en este caso con el constructivismo cinético, pero si vas viendo, todos los movimientos dentro de esos volúmenes son movimientos que se caracterizan muy míos, ¿no? Pues si tú ves la obra de Torres Esteban, no tiene que ver nada con esas láminas que yo muevo o que pongo en el volumen de una forma diferente. Si ves la de Bohemio Díaz o de cualquier otro artista que trabaja en vidrio laminado, o María Lugosi o cualquiera de estos artistas que trabajan con el vidrio laminado, cada uno al final ha conseguido su propio estilo, ¿no? Entonces yo ya tenía eso bastante definido con las láminas de vidrio, pero finalmente en el 99 vuelvo a arriesgar y digo, se acabó, ya no voy a volver a hacer nunca más el vidrio laminado donde la lámina se ve como tal. También tengo que decir que eso fue cerrándose hasta el punto que llegué al volumen total dentro del vidrio verde o del color industrial que da el propio vidrio, ¿no? El vidrio de ventana. Y ya cuando incorporo el color 99 ya decido que nunca más se va a parecer a eso. ¿Y vos usás vidrio de ventana común, transparente, o vos usás el clear, que es totalmente transparente, que es alemán, creo? Utilizo las dos cosas. O sea, yo utilizo un vidrio
Floa industrial, que es el color verde que da, que nunca sabes que, por ejemplo, cuando se fabrica un vidrio, en los caldos pues puede ser más azulado, más verdoso, tal. Entonces, eso sí, nunca mezclo diferentes, o sea, partidas, sino compro una cantidad Las para que la obra placas. siempre tenga el mismo Bien. tono de vidrio, ¿no? Sí, No retales o de cosas que voy cogiendo, sino claro. siempre que sea un mismo color. Y entonces dentro de eso utilizo, bueno, todo por eso se ha utilizado, desde 2 milímetros hasta 15 o incluso antes que se hacían 25 milímetros, lo que fuera. Pero bueno, es decir, pero actualmente para mi obra de color utilizo un vidrio extra claro, ¿no? Dejamos como si fuera un vidrio óptico en el cual Sí, no hay color, o sea, es incoloro, es translúcido. Y entonces eso, lo que consigo con eso es que cuando hago un rojo o un amarillo o cualquier otro color, se ve es bien. el color que yo he hecho. No hay un color Claro. No está intervenido por el verde. Claro. claro, entonces, porque el verde hay que hacer entonces colores muy fuertes para quitar la masa verde, pero por algún lado sale el verde. O sea, Sí. si no tengo una obra físicamente, se puede ver. Entonces, con este vidrio está claro, pues lo que hago es eso. Anteriormente no existía aquí en España, había que importarlo o tal, pero hoy ya es algo común que se puede Pero comprar. ese vidrio extra claro, ¿solo lo fabrican en Alemania o ya hay fabricación en España de ese vidrio? Perdón, Lo está fabrican, recortado. no, que tengo entendido que ese vidrio extra claro se fabrica en Alemania. ¿Se fabrica en España también o no? ¿O es que lo No, importa? no, no, es un vidrio que ya está en cualquier, por ejemplo, aquí Cristallería Española o cualquier fabricante de vidrio Floa de Cross, que es una empresa americana, o sea, lo fabrican hoy ya porque se ha utilizado mucho para Sí, los muebles de metacrilato y todo ese tipo de cosas, para eso ha surgido mucho. Para el claro. vidrio de cerramiento no, porque no es necesario, pero para el vidrio, para los muebles de diseño, como el metacrilato y todo eso, pues Sí, hombre, queda muy bien porque no hay esa diferencia de color, ¿me entiendes? O sea, claro, queda todo igual. Pero el costo es muy diferente. claro, es 2 o 3 veces más caro. Claro. Y bueno, ahora, ¿sabes qué O sea, es Sí, muy caro, eso sí. está bien, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero cuando un proyecto lo vale, sí, se va por Claro, eso. yo hoy, lógicamente, es una parte muy pequeña del costo, o sea, es decir, del Sí, resultado que luego me da a mí, ¿no? O sea, es decir, a mí tiene un costo grande para hacer una escultura, pero sí. claro, mi utilización me permite, no sé, eso no es un problema. Claro, está bien. Y bueno, y después quería ya como para ir finalizando que cuentes la historia del MAVA, que me parece súper rica, cómo vos impulsaste y gestionaste eso, cómo fue el encuentro con el ayuntamiento, cómo te apoyaron, bueno, contanos esa historia. Bueno, pues aquello fue, pues eso, pues a ver cómo lo diría, o sea, eso fue pues una inquietud mía de todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, yo empiezo a viajar por el mundo, empiezo a participar en exposiciones con artistas internacionales de vidrio, unos me invitan, viajo, entonces viajaba mucho, iba a las conferencias de la GAS, estuve, pues, no sé, en México, en Japón, en Ámsterdam, en Estados Unidos, o sea, aquellos años fueron años donde yo necesitaba absorber todo lo posible, ¿no? Entonces me interesaba estar, más que otra cosa, por conocimiento, ¿no? Entonces, claro, empiezas a conocer ese mundo de las galerías, de los artistas y tal, y empiezo a ver museos, ¿no? O sea, aunque aquí en Europa no había tantos, Claro, o en el mundo no había tantos, ¿no? Es decir, porque sí, que sí, de referencia, pues Estados Unidos Corning, ahora algunos más, pero aquí pues había pues mucha tradición de vidrio, pero pocos museos también dedicados al propio vidrio como arte contemporáneo, ¿no? Hay una claro. mezcla de la que es la tradición y del arte contemporáneo. Pero a mí lo que me movía de aquello era decir, bueno, yo, ¿qué puedo hacer porque se conozca, no por mi país, sino porque se conozca el vidrio artístico contemporáneo en España, ¿no? Entonces, claro, pero yo solo quería el vidrio artístico contemporáneo, no quería el vidrio de diseño, no quería la artesanía, sino lo que es el estudio Glass Movement, lo que Sí. se conocía como escultura en vidrio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues dije, bueno, hice una selección muy grande de muchos artistas y se me ocurrió la idea de decir, bueno, había un castillo donde yo, bueno, además fue en mi primer colegio, donde yo fui al colegio en San José de Valderas, y entonces ese castillo luego se rehabilitó
para un fin cultural. Y estuvo cerrado durante unos años, y entonces a mí, yo no pretendía aquello, era una cosa interesante, claro. pero yo lo que pretendía era un poco también, viendo la historia del Museo de Finningar, de Everton en Dinamarca, pues entonces dije, bueno, aquí consiguió también una colección donada por artistas y tal. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, pues, presenté un proyecto al concejal de Cultura de mi ciudad y me pareció bien. O sea, dice, bueno, vamos a llevarlo a la comisión de gobierno, donde todos los partidos políticos opinaron y también invitaron, presenté ahí el proyecto. Bueno, me dijeron, salte para afuera, que vamos nosotros a quitar, y la sorpresa fue que dijeron, ok, vamos a intentar. Y entonces dije, bueno, pues lo único que necesito de vosotros es una carta donde digáis que esto es un proyecto que se puede llevar a cabo, que tiene el apoyo y el patrocinio del ayuntamiento, y la sorpresa fue que me dijeron el edificio más emblemático, que es ese castillo que tú conoces, que es una cosa espectacular, y dije, bueno, me puse en contacto con los artistas. Entonces no existía mail ni nada, era el fax. Claro. Y claro, pues yo empecé a escribirlos, a mandar los faxes y tal, y empezaron a contestar. Claro, me despertaba a las 4 o 5 de la mañana, un fax, y donde la mayoría me decía, ok, tal, pum. Y entonces, en uno de los viajes, que apareció Takako buscando obras mías para esa exposición de Glasgow en Yamaha, en Japón, pues le conté la historia y me dijo, me pareció muy interesante, y ya de por sí me dijo, quiero donar 4 o 5 obras, algo así, ¿no? Y cuando se volvió a San Rafael, California, que ya es de San Francisco, pues, bueno, diría que ya ha fallecido, pues me escribió, porque siempre lo hacía, y me dijo, Javier, he decidido donar toda mi colección. O sea, todas 60 obras de todo lo que había conseguido ella en los 17 años en Japón, porque ella tenía una comisión, una parte de obra. Entonces se quedaba con obra y un poco de dinero. Y entonces todas aquellas obras que se quedó de grandes artistas como Chihuni, Tagapieta, etcétera, pues las donó para este proyecto. Entonces, claro, yo ya tenía 100 y pico artistas que me habían prometido la obra, y con toda la obra que me ofrecía Takako, aquello no era posible, porque yo quería empezar con obra muy seria. Entonces yo tenía parte de obra de Takako que era un poco no de la idea que yo tenía, pero afortunadamente era del principio del movimiento del estudio Glass Movement. Entonces, el MABA tiene desde aquellos primeros años con Harvey Whittington, que hay obra en el museo, hasta los artistas más actuales. Entonces, claro, la colección se completaba de tal forma que fue genial. Entonces, claro, yo ya con la confirmación del ayuntamiento, mira, esto es lo que hay. Bueno, no voy a entrar en detalles porque, claro, todo esto es un problema. Luego viene la burocracia, luego viene que las obras estuvieron paradas durante un año en el aeropuerto porque no se pasaban. Porque, bueno, un desastre, ¿no? Pero al final, bueno, se consiguió. O sea, al final, yo luchando ahí con los políticos y tal, al final lo conseguimos. Y el museo se inauguró en el 97, el 23 de octubre, creo. Y entonces, bueno, aquello ya fue un referente total, porque al final la ciudad, claro, encontró un material que cuando estaba puesto en una sala adecuada, con las luces y tal, pues era impresionante, ¿no? Luego yo también me movía mucho con las embajadas, porque invitábamos a la pista a hacer una exposición. Tuve la gran suerte de que pagaron todo, buenos catálogos, todos los transportes, etc. Bueno, ha habido un buen rollo. Un gestor total. Claro, finalmente, aquí fue un éxito total durante, bueno, muchos años, y lo seguirá siendo, claro, pasa que yo ya me vine aquí, y también decir que en aquellos años, pues yo invitaba a un artista, yo qué sé, por de Inglaterra, y claro, antes había ido a las embajadas, buscaba apoyo, rollos, y el día de la inauguración, pues teníamos allí gente de su propio país, y bueno, una cosa genial. Que, claro, muy potente para la propia ciudad, porque aquí ya tiene grandes artistas como muy conocidos, como artistas contemporáneos, pero claro, no se implicaba ese mundo internacional, ¿no? De artistas que vienen de fuera, las embajadas, los agregados culturales y tal. Entonces se generó un buen ambiente,
y finalmente el museo consiguió, pues, o ha conseguido, pues, que se conozca y que haya una gran colección de artistas internacionales y que hoy pues también haya un personal que está pues eso, atendiendo día a día al museo y yo, bueno, pues estoy un poco desvinculado, pero estoy ahí, o sea, yo soy asesor artístico del museo de por vida, pero bueno, yo ya me he retirado aquí también, los proyectos surgen de otra forma y no quiero entrar en más, simplemente lo dejamos ahí. Espera, y ahora tenés tu propio museo en Pedro Bernardo, eso también podemos contarlo. ¿Cómo es? Hombre, ¿Cómo surge? Bueno, pues fíjate, todo lo que hemos hablado de nada, cómo surgió todo esto, el sueño del MABA que se hizo realidad y ahora, pues una gran sorpresa, porque esto es algo que yo no he pedido, es que los políticos, lo que hace el pueblo, pues me dicen, me proponen un museo personal para mí, ¿no? Porque entienden que, bueno, que soy un artista, que no sé qué, que conocen de mi vida, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues para que vean lo que es, o sea, esto empezó hace 10 años nada menos, ¿eh? Y también ha conocido 4 alcaldes hasta la inauguración, ¿eh? Claro. O sea, es decir, cada uno ha ido haciendo un poquito, haciendo otra cosa, una cosa se paró porque no había financiación, luego la Junta de Castilla y León también la ha apoyado, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues el año pasado, en mayo, se pudo abrir. No se ha hecho una inauguración como yo quisiera a nivel oficial, más abierta a nivel internacional, claro. Pero bueno, el museo se ha abierto, ya ha tenido prensa y tal. Y entonces, claro, es un museo que me propone en mi pueblo y que yo he querido aceptar con mucho agrado. Claro y realmente pues tengo aquí toda mi colección personal, que yo también he ido haciendo una colección personal. El problema es que por ejemplo, la obra más última de color necesito exponerla. Claro. Pero aún así hay suficiente obra para hacer una retrospectiva de todo lo que es mi trayectoria, ¿no? Incluso desde mi primera obra, que es Jarro, que está ahí. No está expuesta, pero está en el fondo del museo, porque hay una parte expuesta y otra que está en el fondo, para que sea un museo vivo y se vaya más dinámico, claro. Y entonces, bueno, está todo por hacer. Ahora ha pasado que ya ha entrado todo esto, llevamos 6 meses totalmente cerrados, parados, ha coincidido. Pero bueno, la idea de esto es al final un museo mío personal donde se irá exponiendo toda esa obra que tengo en la colección y las obras que estoy haciendo nuevas hasta que yo las expongo en algún proyecto, pues quiero exponerlas allí para que la gente pueda disfrutarlas, sobre todo mis paisanos, claro. Y finalmente esto sea un museo vivo, como lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un trabajo por hacer aquí, dentro de Castilla y León, pues, sobre todo a nivel de la provincia, ¿no? Del Valle del Tietar, que hay 28 municipios. Y bueno, empezar como hice en el MABA, pues que sea un museo también visitado con visitas guiadas, didáctico, etcétera, tal. Y bueno, en eso estamos. Es algo que yo ya, como estoy aquí, afincado definitivamente, si Dios quiere, aquí en Pedro Bernardo, pues también yo estoy de primera mano, dijéramos, pues no sé cómo decirlo, comisariando o llevando este museo adelante. Sí. Y entonces es algo muy personal que también lo quiero hacer así, porque las experiencias también me llevan a que esto tiene que ser muy personal, ¿no? Entonces, está ahí y la verdad que es un espacio muy digno, está muy bien, muy bonito y quizás en un futuro pueda crecer, ¿no? Porque aquí hay otro edificio que me proponían. Pero bueno, en principio está ahí, está hecho y es algo que yo me viene a apoyar retirarme, entre comillas, a donde nací. O sea, es decir, porque mis padres emigraron de aquí cuando yo tenía 4 años, me crié en Madrid 50 y tantos años, estaba allí, y bueno, de esta forma yo es un poco que también le devuelvo un poco a mis orígenes, pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Todas estas trayectorias, y me gustaría que al final, pues quizás se quede permanentemente parte de mi obra en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, que haya un museo que ya no es que sea mío, que ahora es mía, pero hay un acuerdo con el ayuntamiento, pero el edificio municipal, ¿no? Pero quisiera, al fondo, al final, pues ceder, o no sé cómo lo haré, el que aquí en mi pueblo, pues haya un museo permanente, pero que sea del pueblo, o sea, que sea de ellos, ¿no? Entonces, igual es con algunas obras,
ya veremos. O sea, de momento hay que ver un poco cómo evoluciona. Tenemos un acuerdo por 10 años que lo hice con el MAVA para que aquello se consolidara, porque lo que pasó con el MAVA es que la colección no pasaba definitivamente al ayuntamiento hasta que no hubiera pasado 10 años, que todos los compromisos que habíamos adquirido pues fueran cubiertos, ¿no? Entonces lo hicieron perfectamente y ahora aquello es, toda la colección es de pleno de derecho del ayuntamiento, o sea, eso no es ya de nadie, es de la ciudad, o sea, es un museo que se podrá cerrar, pero las obras son patrimonio de la ciudad, ¿de acuerdo? Y aquí, por lo que quisiera que fuera así, o sea, que siempre haya una memoria o una parte que quede ahí, que sea de ellos, que sea del pueblo. Bueno, nada, te admiro profundamente por tu obra, por tu gestión, por tu generosidad, por todo lo que hiciste, avanzaste en el ámbito del vidrio español. Así que, bueno, para cerrar, como una pregunta así, el vidrio para vos, claro, es tu vida, pero bueno, ¿qué es lo que quisieras contar de qué es el vidrio para vos? ¿Qué te deja? Bueno, pues hombre, es difícil de expresar, pero bueno, para mí el vidrio hoy es lo que me ha dado es una forma de vida, o sea, es ser yo, o sea, es decir, en el sentido de que yo me veo muy identificado por lo que hago con ese material y ese material pues, me ha hecho quizás ser mejor persona, tener otras sensibilidades que quizás si no hubiera hecho este bagaje artístico pues estaría en otro mundo que sería, pues no sé, un mundo más mercantil, más de comercio, más no sé cómo. Pero a mí yo entiendo que esto me ha ayudado a ser más yo, más persona, en principio. Y finalmente, como yo digo, a mí lo que me interesa son las personas. A mí me gana el individuo, no quién es o qué hace o qué deja hacer, sino la persona en sí, ¿no? Entonces, le tengo que agradecer al vidrio todo esto. Y luego, como un material plástico, pues creo que es un material fantástico porque está muy por descubrir para el arte, para las artes plásticas, ¿no? Totalmente. Porque claro, al final los grandes escultores pues trabajan el bronce y tal, que al final ellos no lo tocan prácticamente, ¿no? O sea, porque se lo funden las fundiciones. Bueno, pues hoy en vidrio también existen esas fundiciones en la República Checa o en tu casa o lo que fuera. Entonces pienso que es un material por descubrir que una vez que lo tocas y lo empiezas a sentir, pues es algo que engancha mucho y que da muchas alegrías como lo que estamos comentando, ¿no? O sea, al final es un material que está muy por descubrir para las artes plásticas y eso es quizás un motivo de que yo haga escultura. O sea, yo lo que quiero es que mi obra se conozca lo más posible, pero no porque yo tenga la ambición que se conozca, sino porque se conozca el material, ¿no? Igual que yo, hay otros tantos escultores, ¿no? Pero para que el vidrio se tenga esa consideración, no se quede en un mero hecho decorativo o un mero hecho de un objeto de utilidad o de lo que fuera, ¿no? O sea, sino que se colore como una gran obra de arte en mayúsculas, ¿no? Eso es un poco mi misión, o sea, yo me puedo como si fuera un monje, esa es mi misión. Y entonces sé que yo quizás no lo vaya a ver, ¿no? Porque como hablé con algunas galerías o con algunas personas o artistas, es un mundo que es muy joven, el estudio del movimiento de vidrio que empieza a los 60 más o menos, es muy joven para tener esto que estoy diciendo, ¿no? Un reconocimiento muy amplio, ¿no? De la sociedad en general. Pero está ahí, hay grandes artistas y yo creo que se llegará. Hiciste mucho por eso. Bueno, Javier, terminamos entonces la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por este tiempo y seguimos en contacto. Gracias. Yo a ti más, porque la verdad que para mí es un placer y además, ya te digo, nos hemos visto en pocas ocasiones, pero siempre hemos marcado una huella importante y te tengo en mi memoria y como si estuvieras aquí. Sí, a mí me pasa y estoy emocionada. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti un beso fuerte. Gracias.